Esta es la lección del jueves 4 de diciembre que lleva por título Josué y nosotros. Es importante recordar que las luchas, las guerras que Josué libraba con los cananeos tienen un cumplimiento profético y tipológico de las grandes guerras y luchas que tenemos hoy nosotros como iglesia, no con fuerzas ni con espadas, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Por eso la lección de Escuela Sabática trae una interesante pregunta. ¿En qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguran las luchas espirituales de la iglesia? ¿En qué se diferencian estas guerras? Para poder responder esta pregunta necesitamos ir al texto bíblico y vamos a leer en el libro de 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. En ambos textos se presenta el lenguaje militar, pero Timoteo y Pablo no estaban librando una batalla bélica con armas literal. Ambos estaban entrelazados en una gran batalla espiritual. Estaban ellos luchando contra huestes y potestades de las tinieblas. Son grandes luchas espirituales las que Pablo constantemente estaba enfrentando cada vez que presentaba a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por esa razón que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Efesios en el capítulo 6 y el versículo del 10 al 12 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este lenguaje militar que también utiliza el apóstol San Pablo para requerir de la iglesia de Éfeso un ejército militando, vestido con la armadura de nuestro Dios, refleja el tipo de lucha, el tipo de guerra que estaba enfrentando la iglesia de Éfeso y enfrentaba por consiguiente el apóstol San Pablo, que conocía bien la naturaleza de esta guerra. La guerra que hoy estamos librando es una guerra que requiere la presencia poderosa del Espíritu Santo y al príncipe de las huestes celestiales, nuestro Josué verdadero, que hoy en día está comandando a la iglesia. La palabra de Dios dice que Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Ese cuerpo que hoy representa un ejército que también ha decidido seguir a Cristo y pregonar su evangelio con la esperanza del pronto regreso de nuestro Señor. El libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo del 3 al 5, también nos narra lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Y el libro de Hechos en el capítulo 20, versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La gran lucha que la iglesia de Corintios también estaba enfrentando en los días de Pablo eran luchas de argumentos en contra de la doctrina de Cristo. Eran argumentos que Satanás estaba levantando en aquellos tiempos para rechazar el mensaje evangélico. Los escritores del Nuevo Testamento reconocen el cumplimiento eclesiológico relativo a la iglesia de la tipología de Josué. Los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, participan en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No obstante, disfrutan del reposo de la gracia de Dios, según lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo del 9 al 11, y de las bendiciones de su herencia espiritual. Pero también la escuela sabática nos viene hablando del cumplimiento final de la tipología de Josué. Y para poder comprender el cumplimiento de la tipología eclesiológica y escatológica, necesitamos leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, dice el apóstol Pedro, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y Colosenses capítulo 3, versículo 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando toda esta guerra haya finalizado, cuando Jesucristo aparezca por segunda vez, recoja a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales de la tierra, cuando su iglesia haya sido llevada a la Canaán celestial tal y como Él lo ha prometido, y ponga fin y destruya todo vestigio de pecado, tanto así que Malaquías dice que no quedará ni raíz ni rama del pecado. Entonces, cuando todo haya terminado, aquellos hombres y mujeres valientes que formaron parte del cuerpo de Jesucristo, guerreros que militamos bajo la dirección del Espíritu y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros parte de este gran ejército que enfrentamos grandes batallas, grandes luchas, que de alguna manera fuimos heridos por Satanás, pero no vencidos, que de alguna manera perdimos algunas batallas, pero no la guerra. Y como el apóstol Pablo dijo al final: he acabado mi carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida eterna, y no solamente para mí, sino para todos aquellos que creen en su venida. Hechos en el capítulo 4 y versículo 12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Por esa razón, cuando nosotros nos ponemos de parte de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a predicar este evangelio, somos blancos de Satanás. Él se levanta con toda su amargura y con todo su poder en contra de aquellos que anunciamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Solamente necesitamos ser valientes, perseverantes, y si algún día tendremos que morir por este evangelio, como el apóstol Pablo, podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 9 dice que y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Allí no quedará ni raíz ni rama del pecado. El Señor destruirá por completo no solamente al dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, sino a la bestia que sube del mar, un sistema babilónico que se ha levantado hoy como instrumento poderoso de Satanás para engañar al mundo entero. La bestia que sube del desierto también, que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Ellos también irán a alimentar el lago de fuego. Esa es la Trinidad satánica que será lanzada al lago de fuego. El dragón, la bestia y su imagen. Pero lastimosamente hay millones de personas que hoy endurecen sus corazones y no quieren reconocer que solo hay intercesión por medio de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos será su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por fin, aquel tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés que levantara en el desierto, aquel tabernáculo que se le dijo también a Josué que levantara en Silo una vez que entrara a la tierra prometida, cuando descienda la nueva Jerusalén, y nunca jamás será destruido ese santuario. Este santuario que se levantará en la tierra nueva nunca más desaparecerá. Los hijos de Dios, los que hayamos coronado victoriosamente nuestra lucha espiritual con Cristo a la cabeza, disfrutaremos por la eternidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el cumplimiento final y completo de la tipología de Josué ocurrirá en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el aspecto apocalíptico, escatológico de la tipología. La vida de Josué refleja a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético y presagiaba la actividad y la persona del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Desde nuestra perspectiva histórica, el Mesías ya ha venido. Su ministerio no necesita ser prefigurado, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar el carácter y la gloria que Cristo anhela compartir con sus discípulos. Según Juan capítulo 17 y versículo 22, y que se puede llegar a ser nuestra si contemplamos el carácter de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que cuanto más contemplamos a Jesús, más reflejaremos su bello carácter. En la lección del viernes para estudiar y meditar aparece una cita que me voy a permitir leérselas para que todos podamos concluir el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana con esta cita inspiradora de la señora Elena G. de White. La iglesia necesita fieles Caleb y Josué que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone: la obediencia. Nuestras iglesias sufren por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo. Necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos que están aún más subyugados por la idolatría que los paganos del Oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por la alma y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. ¿Nadie responderá al clamor que se eleva de todos los rincones? Pasa y ayúdanos. Hechos capítulo 16, versículo 9. Elena White, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 156. Donde quiera que haya un grupo pequeño, una compañía, una iglesia organizada, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Cristo nos llama, y ahora que somos parte del ejército de Él, a luchar. Pero no es una lucha convencional, no es una lucha como la que libró Josué en aquel lugar de los cananeos. Es una lucha espiritual
como la que tuvo Cristo en el cielo con el dragón y todos sus ángeles. Y eso es solamente cuando enfrentamos a Satanás cara a cara, dando estudios bíblicos, derribando todo argumento, toda altivez y conduciendo a las almas al camino de la verdad, conduciendo a la alma al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, presentando a Cristo como el camino, la verdad y la vida a cada persona a que tengamos acceso en esta vida. Estimado amigo, estimado hermano, hoy es el día de salvación, hoy es el día del compromiso, hoy es el día en que nosotros tenemos que renovar nuestro pacto con el Señor y decirle como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que cada uno de los que participamos en Escuela Sabática durante esta semana podamos identificarnos como miembros del gran ejército de Cristo en esta tierra, como un eslabón en la cadena tendida para la salvación de la alma, como los continuadores de la obra mesiánica. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir esta semana el estudio de la lección de Escuela Sabática con cada uno de ustedes.